vivir, para vivir por ella. Hoy te alabo, Señor, y bendigo tu nombre eternamente y para siempre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Oh, gracias, Señor, porque eres el más hermoso de los hijos de los hombres, y su gracia, la gracia de mi Señor, se ha derramado sobre ti y ahora sobre nosotros, porque eres lleno de gracia y verdad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los invito a que vayamos a buscar el libro de Judas, capítulo 1. Judas está justo antes de empezar el Apocalipsis, más o menos. Judas, capítulo 1, y vamos a leer versículo 10. Desde el 9, ok. De hecho, leamos desde el 6. Judas, capítulo 1. De hecho, solamente tiene un capítulo, ¿no? Entonces, 1 del 6 al 9 vamos a leer. ¿Ya lo tienen todos? Amén. Dice el versículo 6 así. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Paren allí. El libro de Judas es muy corto, muy condensado. Tiene muchísimas cosas a las que uno podría suscribirse para indagar en la palabra, pero particularmente es muy curioso porque es como menciona de una manera muy puntual algo que es el tema de hoy y tiene que ver con la naturaleza. ¿Ok? Pero no entendieron la naturaleza como los árboles y el campo y todo eso, si bien de alguna manera tendrá alguna relación. Pero no sé si ustedes recuerdan en el pasaje que acabamos de leer, se menciona la naturaleza de alguien, de la especie. Y empiezan hablando, cito de nuevo el 6, dice que a los ángeles que no guardaron su dignidad. Y uno podría pensar, y es que no se sentían muy dignos, o qué pasaba que la escritura dice que no guardaron su dignidad. ¿A qué asocian ustedes esta expresión de la escritura de que no guardaron su dignidad? Pues la fidelidad en el cielo, la pureza, ¿cómo se llama ese? La confianza que Dios les dio, el poder que Dios les dio. No valoraron todo lo que tenían. Eso. Ok. Génesis 6, donde dice que los hijos de hijos de Dios se llevaron a la ciudad. Ok. Yo también apoyo con ese Génesis 6, porque al revelarse, ellos forman parte de la tercera parte de los ángeles que Lucifer se llevó. Entonces, el haber transgredido, sabiendo que eran espirituales y transgredidos a la naturaleza humana, entonces eso. Ok. Bueno, por ahí va la cosa. No vamos a profundizar en el tema de los ángeles caídos, si bien está asociado al tema, pero vamos a mencionarlo porque corresponde.
Dice, repito el 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, Su propia morada, su propio cuerpo. Aquí hay varias cosas para considerar y además para interpretar. Primero dice que los ángeles no guardaron su dignidad. Y más adelante empieza o nos habla o menciona también la palabra naturaleza. Y la naturaleza es básicamente la esencia, digámoslo así, que cada uno de nosotros tenemos, ¿cierto? La naturaleza de un animal, pues es la animal correspondiente a su especie. La naturaleza del hombre es de la especie humana con tendencia al pecado, porque así fue como quedamos después de la caída. Pero dice a los ángeles que no guardaron su dignidad y explica qué fue lo que pasó con que no guardaron su dignidad. Dice, sino que abandonaron su propia morada. Entonces no fue que se fueron de la casa. Ok, no fue que estaban viviendo en una casa y se fueron para otra y entonces abandonaron su propia morada. De hecho, tampoco es que antes eran muy dignos y entonces se volvieron muy indignos en términos de orgullo y me voy. Cuando dice no guardaron su dignidad, es decir, que no actuaron correspondientemente a como ellos eran, a lo que Dios había hecho, a su naturaleza. Y es importante tener en cuenta esto, que dice que son ángeles. Y a ustedes citaron ahorita perfectamente Génesis 6, cuando habla de que los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres, ¿cierto? Pero esto fue algo que provocó o que produjo como resultado una fusión, o más bien un resultado de cruce de especies, totalmente inapropiado y no dentro de la naturaleza que Dios había estipulado para cada quien. Dios desde un principio estableció que la tierra produjese plantas y frutos de acuerdo a su propia especie y animales de acuerdo a su propia especie. Es evidente que la naturaleza angelical es muy distinta, muy diferente a la naturaleza humana. Pero algo pasó, será objeto de en otro momento algún estudio que podamos hacer, pero algo pasó que los ángeles encontraron la manera de violentar su propia naturaleza para llegarse. Cuando dice llegarse, es que tuvieron intimidad, físicamente hablando, con los hijos, con las hijas de los hombres. La escritura nos lo menciona de una manera muy específica cuando dice que estos fueron los hijos de los gigantes. Y después de que se presenta esta fusión, dice que se incrementó de una manera nunca antes vista hasta ese momento la maldad que había en la tierra. Al punto que después llegó Dios y dijo, me arrepiento de haber creado. Y viene pues la consiguiente consecuencia, que ya todos sabemos, que es el diluvio. El diluvio se da precisamente con la intención de acabar con aquello que se había brincado, la naturaleza que Dios había establecido para cada una de las cosas. Les decía que no nos vamos a detener en este pasaje o acerca de esto, pero hay muchas posturas con muchos argumentos bíblicos alrededor de quiénes eran estos personajes. Si ustedes han leído, escuchado en algún momento, el término no es del todo bíblico, pero se surgen de unas raíces griegas para hablar de los nefilín, por ejemplo, que son las criaturas, digámoslo así, que se dieron como resultado de esta muy posible nefilín, muy posible fusión entre seres angelicales y seres humanos. Y aquí se presentó una ruptura dentro del plan de Dios en términos de que la naturaleza humana pues no tenía nada que hacer con la naturaleza angelical. Es más, después Dios nos lo aclara cuando Jesús le hace una pregunta a propósito de que, no sé si ustedes recuerdan, que una señora se casó con siete maridos, ¿cierto? Y le preguntan a Jesús, y todos murieron, y entonces en la resurrección ella, ¿de quién va a ser la mujer?
y pensaron que habían cogido a Jesús contra la pared, porque jugaron con la ley, ¿cierto? La ley decía, les hago un pequeño recorderis, o la costumbre, más bien la tradición decía, de que si el primogénito se casaba y moría, el hermano que seguía tenía que dejarle descendencia a nombre del primogénito y tenía que casarse con la viuda. Y si este moría otra vez, bueno, otra vez no volvía, moría también. Entonces, si había otro hermano, el hermano tenía que casarse con la mujer viuda, y seguramente ahí salió el tema de la viuda negra. ¿Ok? Pero a Jesús lo cogen y le hacen la pregunta, es que, y fueron 7 maridos, o sea, se la pusieron dura, pues, se la pusieron dura. Ellos creían. Y Jesús les respondió con algo que tiene que ver con, por lo menos, esa introducción. Y dice, erráis, están, pero fuera del tiesto, no le digo lo que anteriormente dice. Están fuera del tiesto. ¿Por qué? Porque en el reino de los cielos ni se casan, ni se dan en casamiento. Hablándonos ya abiertamente de que lo que podría suceder en el reino de los cielos, ya estando nosotros en cuerpos glorificados, no tiene nada que ver con la naturaleza humana y del ser humano que hoy administramos y que tenemos, ¿cierto? Los deseos, lo que la carne nos pide, el deseo o esa intención manifiesta de pecar por la naturaleza caída, ya no va a estar presente allá. Entonces no hay necesidad, no habrá necesidad de casarse o desposarse. Y uno dirá, uy, por fin, dirán de uno también, ¿cierto? Ay, por fin me pude librar de él. Bueno, no se libra de él, lo que pasa es que no está casado ya. Sí, no es que se libró de él. Y seguramente lo va a amar mucho más de lo que lo pudo haber amado acá, o la va a amar mucho más. Entonces, Jesús dijo, en el reino de los cielos ni se casan ni se dan en casamiento. Es decir, no hay manera de que ahora haya una relación entre estas dos especies. Sin embargo, Judas dice de que los ángeles sí la tuvieron y sí hubo consecuencias. Y para que ustedes tengan algo de claridad al respecto a este tema, dice que ellos, aquí sabemos en dónde están en este momento quienes cometieron este pecado de mezclarse con la especie humana. Dice la segunda parte del 6, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Es decir, que esos ángeles que se atrevieron a este tipo de cosas no andan por ahí dando vueltas. No andan, no son los demonios. Ustedes no son los que invocan la gente. Lo que pasa es que hay otra cosa que no, la idea no es irnos para allá, pero seguramente lo vamos a tener que mencionar. Estos ángeles, quienes generaron o provocaron este tipo de mezcla, desde un principio fueron llamados a relación de parte de Dios y se les dijo, ustedes cometieron un pecado que lleva a oscuridad y a prisiones, y allá están. Ellos no andan sueltos por allí. Sin embargo, la Escritura sí nos da a entender, y uno podría hacer por contexto conclusiones, de que los resultados de esa unión entre hombres y ángeles produjo una especie hasta el momento no concebida. Y se abre el debate para que consideren la posibilidad de que sean ellos quienes entonces, por esa fusión malévola y maldita, formen parte de las huestes de maldad en las regiones celestes, pero las huestes de maldad. ¿Ok? Porque ellos quedaron con una concepción física, carnal, pero también al mismo tiempo espiritual. No lo entendemos. Nosotros no lo alcanzamos a dimensionar, aunque haya mucho de eso en nosotros ahora. Y hacia allá es donde nos vamos a dirigir con el tema. ¿Tiene algo que ver de lo que hizo Lucifer cuando se manifestó a través de la serpiente? Esa es mi conjetura, no es de nadie, es lo que yo pienso cuando digo eso. Y es que, así como Satanás
que ya fue expulsado y para poder hacer daño se manifiesta a través de un animal. O sea que ellos, como lo seguían a él, pudieron darse cuenta de que eso era posible. Si lo hicieron metiéndose, se manifiesta a través de una serpiente, pueden haberlo hecho. Es totalmente viable, por eso les decía que se abre el debate. Ahí hay muchas vertientes, muchas opiniones, todas de alguna manera con argumentos. Ya si uno procede a indagar un poco más, pues uno se decanta por una que encuentre, pues aparentemente que tiene más asidero. Pero en términos generales, las que hay alrededor son muy aterrizadas y tienen posibilidades. Pero no nos vamos a quedar hablando de los ángeles, pero sí de la naturaleza. Nosotros aquí hemos dicho creo que con relativa frecuencia que toma lugar, toman lugar dos circunstancias en la vida del creyente que marcan nuestra vida para el resto de la vida e inclusive de la eternidad. Y estoy hablando de el nuevo nacimiento. ¿Qué pasa cuando nacemos de nuevo? ¿Qué dice la Escritura cuando nacemos de nuevo? Hoy a propósito del nacimiento de Samuel, que está por allá ya tocándole la puerta a la mamá para salir. ¿Qué pasa cuando nosotros nacemos de nuevo? Pues nacemos de nuevo. Ok. Sí, O sea, sí, está bien. es que teníamos rota la relación con Dios y entonces cuando nacemos de nuevo, pues es como si nos reconectáramos con Él. Ok. Ya pasamos de la potestad de las tinieblas a pertenecer a su reino, sí. Ok. Podríamos aventurarnos a decir entonces de que como nacemos de nuevo, las características de nosotros, seres vivientes nacidos de nuevo, son distintas a las que teníamos hasta antes de nacer de nuevo. Y Pablo lo dice en Efesios 2, claro, él da la explicación de que estábamos muertos. Y el estar muerto es no tener vida en sí, aunque se tiene palpitación y respiración, pero espiritualmente delante de Dios estábamos muertos. Efesios 2 es claro cuando dice cómo era nuestra vieja naturaleza antes de que viniera el Señor Jesús e hiciera lo que hizo en la cruz. Ok, entonces queda más o menos evidente para todos, ojalá bien evidente, de que el nuevo nacimiento provoca, requiere, manifiesta, dice, traduce, transfiere una nueva naturaleza. Efesios 2 dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, cuando nos dice que nos dio vida es que nacimos de nuevo. Ok. El nuevo nacimiento, si nosotros naciéramos de nuevo para ser los mismos que éramos antes, pero simplemente fuera un concepto de Dios religioso, pues no habría surtido ningún tipo de cambio en nosotros. Es decir, recuerden que la obra de Dios en el mundo siempre ha sido, después del pecado, restauradora. Siempre la intención fue de Dios de restaurar aquello que se había roto en un principio. La naturaleza del hombre era perfecta. Adán y Eva tenían comunión perfecta con Dios. No estaban conscientes de que estaban desnudos o no. Ellos hablaban. ¿Cómo? No siquiera no sabemos si era un tema solamente mental o espiritual. La Biblia nos habla de que hablaban con Dios, pero no sabemos si solamente era audible o espiritualmente, como nosotros nos comunicamos ahora con el Espíritu Santo. ¿Ok? Porque la manera que nos comunicamos con el Espíritu Santo no siempre es audible. Es más, Dios nos invita a que con su palabra dentro de nosotros podamos escuchar cada vez más su voz. Entonces, ¿cómo tenía comunión Adán y Eva en un principio? ¿Qué hacían ellos para hablar con Dios y tener la comunión perfecta? Se rompe. Dios dice, vamos a darle al hombre ahora la oportunidad, pero sabiendo que su naturaleza humana es caída, no puede ya tener comunión perfecta con nosotros. Entonces tenemos que hacerlo de nuevo. Por eso, el nacimiento del creyente se le denomina nacer de nuevo. Y lo más hermoso allí es que cuando en Génesis 3:16 dice que va a haber una simiente que va a restaurar todas las cosas, allí nos está mostrando el Evangelio,
es que vamos, de allí en adelante vamos a necesitar un Salvador. Y es a través de ese Salvador que podemos tener ese nuevo nacimiento. Amén. Bueno, entonces, nacer de nuevo, retomo algo que en el pasado hemos compartido con ustedes, nacer de nuevo nos cambia la naturaleza, ¿cierto? Para Dios tenemos una participación, si quieren ver la genética, esencia espiritual, que no es la misma que cuando pecábamos. El nuevo nacimiento nos cambia la naturaleza, pero ojo, el nuevo nacimiento no cambia nuestra mente. Ya vamos a llegar allá. Cambiamos de naturaleza, ya somos en esencia otra vez como Dios, pero la pregunta es, ¿por qué seguimos pensando? ¿O por qué vienen pensamientos o actitudes o acciones que no tienen nada que ver con una persona que nació de nuevo? Si usted me dice que yo ya no soy igual, ¿por qué yo sigo pensando cosas iguales a las que pensaba antes? Ese es el conflicto que como humanos tenemos los creyentes. Pero vamos a encontrar con el lado más, no opuesto, pero paralelo. Y es que les dije que íbamos a hablar o a encontrar dos expresiones. El nacimiento de nuevo, que cambia nuestra naturaleza, pero viene uno como consecuencia de nacer de nuevo, y es la conversión que cambia nuestra mente. Pablo lo dijo también en Efesios, renovados en el espíritu De vuestra mente. Es decir, que una persona puede sinceramente haber nacido de nuevo, su naturaleza cambió, pero de una manera que todavía no entendemos, su mente está siendo siempre atraída y tentada a vivir de la manera como vivía antes de que hubiera nacido de nuevo. Y por eso nos encontramos con muchos creyentes comportándose de una manera que uno diría no da testimonio, no da frutos. Porque este creyente o esta creyente todavía no ha entendido de que se requiere que tome en su vida un proceso de conversión. Y cuando hay conversión, la Escritura habla de convertidos. Cuando hay conversión, lo que Dios está probando y poniendo en nuestra mente es un cambio de mentalidad, lo que mencionaba ahorita Martica. Que nuestra mente esté pensando distinto porque ahora somos de una naturaleza diferente. Entonces, en el pasado yo era el hombre más belicoso del mundo y compraba y pagaba pelea. Y ponía una rifa y yo quería ser el que me la ganara porque me gustaba pelear. Estoy hablando de un caso, por supuesto, Dios no me hizo así. No porque sienta que soy mejor ahora o no, pero gracias a Dios, Dios no me hizo así. Yo no he sido peleón. Alguna vez peleé, lo admito. Alguna vez por allá de muchachada en colegio, tal vez. Pero no era esa la esencia. Entonces, uno puede haber sido la persona más belicosa del mundo y nacer sinceramente de nuevo, aceptar al Señor Jesús en nuestro corazón, lavó nuestros pecados, pero la tentación, el impulso a querer reaccionar a la manera en que tal vez lo hacía en el pasado, está allí presente. Y es lo que la Escritura dice, que el mal que no quiero hacer, ese hago. ¿Ok? O el bien que sé que debo hacer, descacho muchas más veces de las que quisiera. Porque la naturaleza sí, hemos cambiado. Pero nuestra mente, nuestra manera de actuar, es la que está todavía en conflicto. Entonces, se da nuevo nacimiento, pero si todo fuera simplemente con el nuevo nacimiento, pues ya. Sí, para efectos de salvación, ojo. Sí, para efectos de salvación. Uno no nace de nuevo otra vez después de haber nacido de nuevo una vez. ¿Sí me hago entender? Para que este concepto les quede a ustedes muy claro. A propósito de salvación, la salvación no se pierde. Es muy probable que nunca se haya tenido. Y quien no la haya tenido, pues pueda perderla. Pero una vez que una persona nació de nuevo, no va a volver a nacer otra vez de nuevo. O nació o no nació de nuevo. ¿Sí me hago entender? Exacto. Una sola vez. Cuando el nacimiento es sincero y verdadero, por eso que nuestra naturaleza cambia. Dios ya nos ve con los ojos de Él.
conforme a su naturaleza, aunque nosotros por acá hacemos todavía cabezones o cabezonas actuando, pensando, diciendo como nuestra antigua naturaleza nos decía que hiciéramos las cosas. Entonces, nacer de nuevo no cambia la mentalidad, cambia ¿qué? La naturaleza. Pero ¿qué sí cambia nuestra mentalidad? La conversión. ¿Y qué es la conversión? Es un estado por el cual nosotros vamos haciendo un cambio progresivo, poderoso, algunos más lentos o más rápidos que otros, pero cambio al fin y al cabo. Este es un momento para que nosotros nos sentemos hoy, en esta hora, en esta noche, cuando lleguemos a la casa y Señor, yo llevo 30 años en el Evangelio, llevo 10 o llevo 15 o llevo una semana. Algo tiene que haber cambiado en nuestras vidas. Algo. Nosotros, si llegamos a la conclusión de no, yo estoy igualitico o igualitica, tendríamos que entrar a preguntarnos si efectivamente lo que hicimos en un principio fue lo que Dios espera que hagamos. Porque si no ha habido en nosotros transformación de manera de pensar, por consiguiente de manera de entender, significa de que no ha tomado lugar el proceso de conversión en nuestras vidas. Entonces sí, Dios nos guarda el lugar que tiene preparado para aquellos que han dado el paso de fe, pero mientras tanto, la persona aquí en este mundo se da contra el mundo, se da duro, consigo misma y con los demás. Y son muchísimas de esas personas, hay algunas que verdaderamente no tienen nada que ver en el Evangelio, pero hay muchas que sinceramente quieren seguir, han dado el paso de fe, pero que su testimonio de vida no tiene nada que ver con la fe que están profesando. Entonces hay contienda, hay mentira, hay falsedad, y parece que esto fuera natural, ¿cierto? Porque la cultura nos mueve a pensar como que yo tengo que buscar ser más vivo que el otro que se cree vivo. Ya aparece entonces lo del vivo bobo. Pero la Escritura nos recuerda a nosotros que como ya tenemos una nueva naturaleza, entonces nuestra manera de pensar tiene que irse acomodando a esa nueva naturaleza. Pablo lo dice aquí en Efesios 4:23 en adelante, que dice que renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ese renovarse está hablando a título personal, y eso sucede cuando leemos la palabra de Dios. Y vestidos del nuevo hombre que está creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad, por lo cual desechar, renunciar, resistir, dejar la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo. Airaos, pero no pequéis. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos. Ninguna palabra corrompida salga de su boca. O sea, ¿quién es el que tiene que hacer esto? Si ya Dios ya nacimos de nuevo, nos están diciendo es que nosotros renovemos el espíritu de nuestra mente. O sea, si nosotros no leemos la palabra de Dios, nosotros por más deseo que queramos de no enojarnos, de no hacer, de no decir mentira, no va a ser posible por el hecho del nuevo nacimiento. Eso se da como resultado de renovar la mente, se da a través de la palabra de Dios. Y dice que desechemos, o sea, que renunciemos a esa vieja manera de vivir, hablando mentiras, diciendo palabras corrompidas, contristando de esa manera al Espíritu Santo. Entonces, amén. Miren ustedes que en la conversión de Pablo toma lugar algo muy chévere, que en algún momento seguro ustedes han considerado, uy, ¿por qué no fue así como Pablo? ¿Cierto? Que él iba contra Jesús y contra todo lo que significaba Jesús y de pronto cayó y cuando se levantó era un hombre nuevo. Y muchos hubiéramos querido, ay, ¿por qué no pasó así conmigo? Porque yo sigo todavía dándome tumbos contra mí mismo. Porque, ay, no, qué chévere levantarse y acostarse y levantarse el otro día una total persona. Bueno, literalmente eso es lo que pasa con nosotros. Pero Martica, en lo que estaba leyendo y citando ahora, dice algo totalmente vital. Para que en Pablo tomase lugar el nacimiento que tomó lugar, él tenía guardada palabra. Para que no tenía entendimiento, pero palabra al fin y al cabo. digo que él era
Fariseo, fariseo. Él se identifica como un siervo de la religión y estaba siendo religioso cuando andaba persiguiendo a los demás. Entonces, el nuevo nacimiento, para que tengamos claridad, es algo que toma lugar durante más o menos ¿cuánto tiempo? Inmediatamente. ¿Estamos todos de acuerdo allí? ¿Sí? Ok. El nuevo nacimiento, es decir, el cambio de naturaleza, toma lugar más rápido que hacer esto. Pero la conversión, no. La conversión requiere de que nuestro entendimiento sea transformado. Y entonces la conversión nos damos contra nosotros mismos y contra el mundo porque hay una lucha interna. Y es un poco, voy a tratar de hacer una pequeña ilustración, es un poco como cuando la escritura dice que el niño cuando es niño no se diferencia o no difiere de otro niño que es esclavo o que no es el hijo del dueño. Ejemplo, imagínese que usted tiene a dos niños jugando en el mismo barrizal y uno de ellos es el hijo del dueño del negocio o de la casa. y el otro está allí y están jugando los dos. Como niños, son niños, pero uno de ellos es el hijo del Señor, digámoslo así. Mientras él se identifique como niño, no va a haber ninguna diferencia con el otro amiguito. Y en las novelas uno ve, o uno veía que aparecía siempre la hija de la empleada y la menospreciaban porque era la hija de la sirvienta, decían así, ¿ok? Y entonces no era igual que la hija o el hijo de la dueña de la casa, a pesar de que eran dos seres humanos exactamente iguales. Pero resulta que conforme el niño o la niña crece y ya tiene responsabilidad de hijo o de hija, se espera que su comportamiento sea acorde a su naturaleza. ¿Me entiende? ¿Me hago entender? Ejemplo, si el hijo del presidente de X nación, no es aquí de Colombia, el hijo del presidente de otro país, el hijo del presidente, ¿qué se espera de él? ¿Cómo espera la sociedad que el hijo del presidente actúe? Que se comporte bien, que dé buen ejemplo. ¿Cierto? Como hijo del presidente. ¿Ok? Y así él sea el más bandido del mundo, llega un momento que aunque sea para apariencia, le toca actuar, o por lo menos le tocaría actuar como el hijo del presidente. ¿Ok? O como algunas veces se le decía a los niños, ay, compórtese. O no, es que usted es hijo de su papá, usted no puede actuar como de una u otra manera. Sí, gracias a Dios soy hijo de mi papá. Gracias a Dios me lo confirmaste. No, pero sí se espera de nosotros que actuemos, pensemos y hablemos conforme a nuestra naturaleza, aquello que nos identifica. Cuando esto ya lo entendemos, nosotros empezamos a tener conciencia de la responsabilidad que nos ha sido dada de parte de Dios para que llevemos la bandera del nuevo nacimiento. Ejemplo, usted formaba parte antes del servicio secreto de los cristianos. Es decir, nadie sabía que usted era creyente. ¿Okay? Usted tenía eso bien guardado, para que la gente se sorprendiera algún día. Sí. Pero hubo un momento en que usted llegó y listo, ya les voy a decir a todos mis amigos, amigas, con mis acciones y con mis palabras de que yo soy un creyente o una creyente. Y en el momento en que usted ya salió a la luz pública, ¿cuáles son las expectativas de quienes están a su alrededor con respecto a la declaración que usted ha hecho? Que no peque. Bueno, solamente que no peque, pero por lo menos que actúe como la persona que ahora se identifica que es. ¿Cierto? Sí, nos van a señalar, pero hablo de las expectativas. El señalamiento y el juzgamiento del mundo lo va a tener. Pero ya hay una expectativa, ¿cierto? Conocí una compañera de trabajo que tenía un deseo profundo por evangelizar, pero profundo. Y andaba evangelizando y hablando, pero la gente la tenía como cizañosa y como chinchera y como chismosa, y tenían razón.
Lo peor es que tenían razón, eso era. Pero ella sinceramente quería hacer lo otro y que la vieran solamente por eso otro. Y resulta que había confrontación entre lo que ella decía y lo que ella hacía. Entonces, noten ustedes que tiene que haber una correlación con la naturaleza que yo tengo ahora. Si yo soy profesor, ¿qué espera de mí por lo menos la institución? Yo no sé los estudiantes, pero ¿qué esperaría de mí la institución? De que yo dé ejemplo, de que actúe como un adulto pensante y responsable y que sea referente, ojalá, para los estudiantes. No que sea un estudiante más. Entonces, hay expectativas de acuerdo a mi naturaleza. La naturaleza, Dios no la cambió. Dios nos hizo nuevas criaturas. Y nos dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Chuse, toque, pellizque, codee al que está ahí al lado suyo y dígale, las cosas viejas pasaron. Ahora todas son hechas nuevas. Y esas cosas viejas incluyen la mentira, la rabia, el descontrol, el resentimiento, la falta de perdón, La lengua larga. la lengua viperina, el chisme, los celos. Bueno, la escritura nombra con una lista muy nutrida muchísimas de estas cosas. Pero nos dice, hey, las cosas viejas pasaron. ¿Y por qué nos puede decir a nosotros la escritura que las cosas viejas pasaron? Porque está hablándonos nos está hablando a nosotros la nueva naturaleza. Dios, cuando te habla a ti, cuando me habla a mí, le está hablando no al pecador, que éramos y que seguimos siendo porque pecamos, pero está hablándole a la nueva criatura que también peca. Pero nos dice, hijo, vístete. Ahora Martica leyó una escritura que hablaba que teníamos que ser, ¿qué? Vestidos del nuevo hombre. Creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y es que hay veces que parece la gente se quitara la ropa o la vestidura, como en los viejos tiempos todavía cuando se peleaban a puños. Ya no pasa eso y no es una invitación para que lo hagan, pero es un recordatorio. Había un momento en el que la gente se iba a agarrar de puño, los hombres sobre todo, y ¿sabe qué hacía? Es curioso. Si tenía reloj, empezaba por quitarse el reloj, para no dañar el reloj. Se quitaba la camisa, Y había tiempo para todo eso y después cuando estaba listo, ahora sí, hágale, maestro. Pero hay veces, como creyentes, no sé si eso por allá está en la vieja naturaleza, que somos tentados a desvestirnos de acuerdo a las circunstancias. Entonces, me quito el traje de cristiano porque es que aquí me toca jugar vivo. Aquí me toca ser fuerte y agresivo porque si no el otro me come. Y nosotros como creyentes no nos podemos dar el lujo de desvestirnos. No nos podemos dar el lujo de quitarnos nuestra vestidura que nos identifica como creyentes. No quiero decir con esto que sea imposible para que nosotros pequemos. No estoy hablando de eso. Pero de manera consciente ya no podemos decir, yo sé lo que tengo que hacer, pero es que tengo que hacerlo malo. Yo sé que tengo que perdonar, pero, es que tengo que decirle unas cuantas cositas antes de hacerlo. Por eso la palabra dice que ya no practicamos. Ya el pecado no es practicado. Pero no practicamos, no lo practicamos. Entonces, el nuevo nacimiento, les repito, es una acción que toma lugar así, en un instante. Cambiamos de naturaleza. Y la conversión tiene que ver con nuestra mente. Y nuestra mente solamente va a ser cambiada conforme nosotros recibamos aquello que nos garantiza el cambio. No pensando que es como yo quiero que sean las cosas. Hoy hablaba con alguien y le decía yo, ¿te estás congregando? Y me dijo, no. ¿Y por qué? Ay, es que no siento. Yo cierro los ojos y quiero sentir la presencia del Espíritu Santo. Yo quiero, porque yo cierro los ojos y siempre siento que...
Dije, señorita, estás equivocada de techo a techo, mija, porque Dios no es emoción. Es que pareciera que fueran a la iglesia de San Pablo Grisales. Sí. Ay, me ericé. Revisarse. O sea, parece que tuviese que haber sentimiento y emoción en acompañar. Gloria a Dios si llega. Gloria a Dios si la emoción toca la puerta para generar algún tipo de atención en nuestras vidas. Pero no es la emoción la que determina. Ella necesitaba sentir que se les pelucaran los brazos, que sintiera la presencia. Le dije, no, mija, uno no siente nada de eso. Entonces no es por ver, no por lo que es. Entonces, esa es la parte, entonces no hay conversión. Es que ese es el tema. La escritura dice, por eso nosotros tenemos que procurar ser muy ceñidos a la escritura. Digo procurar pues por nuestra debilidad humana, pero la escritura es infalible. Dice, no dejes de congregarnos. Entonces, ay, hermana, hermano, es que necesito un consejo. ¿Usted qué piensa si yo dejo de ir a la iglesia? Y entonces uno se puede sentar como que, no, pues vení, contame qué circunstancias está en la iglesia. Yo le puedo decir, tal vez deja de ir a esa congregación, pero no te puedes dar el lujo de dejar de ir a la iglesia. Eso es congregarte. Y digo, con recelo, dejar de ir a esa congregación, porque puede que la circunstancia sea muy manifiesta y que Dios le ha estado hablando a la persona y dice, ya, sal de allí. Entonces, pues el consejo puede estar, pídele que Dios te confirme que allí no es. Pero no es para que te vayas a la casa y nunca más vuelvas a congregarte, que de pronto es el ejemplo que Olguita estaba mencionando. La Biblia es la que nos debe decir a nosotros, Dios a través de su palabra es el que nos debe decir a nosotros cómo pensar y cómo actuar. Si esto toma lugar, entonces hay un proceso de conversión en nuestras vidas. Pero no es la conversión como la del hombre increíble, ¿cierto? Que es que tengo una rabia y me convertí. Ay, sí, ahora soy más cristiano que nunca. No, no estamos hablando de que se transformó, no, o se descuadernó. Lo que estamos queriendo decir es que esa conversión tiene que buscar que haya congruencia, coincidencia con lo que Dios nos ha recomendado y nos ha aconsejado que ahora nosotros pensemos y actuemos. Ahora lo leímos, creo, o Martica lo leyó. Decía, el que hurtaba, no hurte más. El que mentía, no mienta más. El que se da de trompadas con el otro, pues ya no más. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, o sea, a los que nos oyen, esa gracia se va a notar. Por eso cuando Pedro dejó al Señor Jesús, le dijo, no, es que usted distingue porque usted habla diferente. Eso nos distingue. Entonces, debe haber inciso con la palabra, una congruencia. Que siempre es fácil y que siempre acertamos, evidentemente no. Pero que siempre deberíamos apuntar para acertar en el blanco, sí. ¿Nos garantiza de que siempre vamos a dar en el blanco? No. Pero cada vez nos vamos a ejercitar más y más para poder dar en ese blanco. Si usted alguna vez ha jugado dardos y no lo había hecho nunca, usted le pega el zancudo a la mosca, a la lagartija que pasa por allí y nunca le da el blanco. Pero si usted se dedica días a darle, llega un momento en cuando vengan los demás amigos, usted es el chicanero y es el que gana todo, si le gustan los dardos. Con la conversión a propósito de Dios y lo que Él ha hecho en nuestras vidas sucede algo similar. Requiere de ejercicio, requiere de disposición. No garantizamos que siempre vamos a obtener o dar en el blanco, pero sí debemos garantizar que siempre tenemos la disposición de querer dar en el blanco. Ahora que hablabas de responsabilidad, lo que Pablo está diciendo aquí en Efesios 4 es, haz la parte que te corresponde. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, se ven dignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. O sea, es la parte de responsabilidad, porque es que años atrás que yo no entendía, yo decía, pero Dios, ¿por qué no me quita el enojo? Dios, ¿por qué no me quita? O sea, yo creía que era así. Sí.
que me hiciera así, resulta que tengo una responsabilidad que me ha dado, porque dice quítense, no le está diciendo, no está diciendo es a nombre, es una orden, hágalo usted. O sea, quítese, deseche, renuncie, deshágase. Miren, hay un ejemplo que creo que viene muy al lugar y sucede particularmente cuando uno está haciendo esa transición de joven a joven adulto con responsabilidad. Cuando ya no es el muchachito, muchachita, sino que ya es más grandecito. ¿Cierto? Puede que esté casado, puede que no, pero va adquiriendo responsabilidades nuevas. Pero al principio, cuando se está muy joven, él o ella quieren particularidades de grande, ¿cierto? Y los muchachos quieren, no, mamá o papá, es que yo estoy grande, yo tengo ya 9 años, ¿cierto? No, ya tengo 15 años, entonces yo tengo que, ya me puedo mover y hacer y deshacer. Y entonces uno lo mira como que, ¿eso crees? ¿Ya tendió la cama? ¿Ya tendió la cama? Ya, aunque antes de salvar el mundo, por lo menos que empiece por tender la cama, ¿cierto? Entonces, pero ojo, pero ese mismo niño o niña, que al principio uno lo miraba así como así, cuando llega a determinada edad y adquiere determinadas responsabilidades, ya uno espera que actúe consecuentemente con la madurez que antes se preciaba o que antes chicaneaba que tenía ya, ¿cierto? No, mamá, papá, es que yo ya sé decidir entre lo bueno y lo malo. Ah, ok, yo sé que no, pero tú crees que sí. Ah, pero va a llegar un momento en la vida en que no solamente el círculo inmediato, sino toda la sociedad va a esperar de que actúes conforme a la madurez que ahora tu edad dice que tienes. Porque la naturaleza es que una persona conforme crezca en edad tenga no solamente más responsabilidades, haya madurado, haya aprendido y haya cosechado cosas que han sembrado en sus vidas. Eso le tiene que dar sí o sí. Pero no en dependencia de nadie. No en dependencia. Primero, el Espíritu Santo, porque somos cristianos practicantes, pero en dependencia del Espíritu Santo y por responsabilidad propia, porque es que si siempre está esperando que le diga lo que tiene que hacer, entonces no ha crecido. Claro, y esto pasa mucho. Ojo, pasa no solamente con los muchachos que están siendo adultos, pasa con los adultos que están siendo cuchos también, que estamos siendo cuchos. ¿Ok? Porque pareciera que al grande ya como que no se espera de que dé signos de madurez, cuando al contrario es el referente para poder que haya ratificación de que en efecto Dios ha estado haciendo la obra en su vida. Porque es la naturaleza de Dios que ahora nos mueve. La Biblia lo pone de otra manera y dice que la creación misma está esperando ver cómo los hijos de Dios manifiestan su gloria. O sea, la esencia de la creación tiene que haber luz en los hijos de Dios que ahora han sido cambiados de naturaleza. De la misma manera que el mundo espiritual tiene expectativas de cambio en nuestras vidas. De que Dios sabe, ya no ni siquiera expectativas, Dios sabe que en la medida en que la palabra de Él entre a nuestras vidas, se mueva por dentro, nos transforme y nos hable, en nosotros se van a producir cambios. Y cuando más palabra haya en nosotros, entonces nosotros vamos a encontrarnos con que tenemos más elementos para tomar las decisiones de manera acertada como Dios espera que tomen. La naturaleza, en este caso, está esperando que en nosotros se produzca lo que debe producirse. Si usted llegó y sembró una semilla, una pepa de mango, y usted se pasa cada semana, cada mes, no, cada semana, y de pronto dice, pero no salen las papayas. ¿Y por qué está esperando papayas si sembraste mangos? La naturaleza de la semilla es que produzca su propia especie. Tú no podrías esperar nada distinto. Dios está esperando que en nosotros se produzcan frutos, como dice la Escritura, dignos de arrepentimiento. Que den lugar, que evidencien de que en nosotros está pasando algo. Por lo menos que me identifiquen como, yo sé que tengo que cambiar en esto. Me cuesta. Pero sé que como tengo que cambiar en esto o en aquello, estoy haciendo todo lo que de mí depende
para ejercitarme en obtener esta victoria. En nosotros ha habido un cambio, es que se note de alguna u otra forma. Por eso les decía que me atrevo a decir, en todos y cada uno de ustedes y nosotros, Dios ha hecho esto, siendo mezquinos con esto que estoy diciendo, porque estoy seguro de que ha hecho muchísimo. Y no estoy hablando de las bendiciones que nos ha dado, porque todo es bendición cuando viene parte de Dios, pero estamos hablando de lo que en nuestro temperamento y nuestro carácter de la vieja criatura cada vez está quedando más y más atrás. Porque ya no nos acostumbramos a quitarnos la chaqueta de creyente de acuerdo a las circunstancias. Ya salimos del anonimato. Ya no pertenecemos al servicio secreto de la cristiandad. Ya cualquiera puede decir, ah, no, con razón. Pero con razón no fue que la embarró, no, con razón toma esa decisión tan qué sabiduría o qué gracia. Pues, ¿cómo no? Si es que es hijo o hija de Dios. No, pues, no podrían esperar menos. Lo que Dios Padre está haciendo a través del Señor Jesús es formar la imagen de su Hijo. Y la imagen de su Hijo no es solamente espiritual, sino en su carácter. Por eso el Señor Jesús vino a enseñarnos y a mostrarnos el cumplimiento de la ley. Y por eso nos enseña allí en el Sermón del Monte. Nos va diciendo qué es esa nueva naturaleza que tienen los hijos de Dios y los que creen en Él. Amén. Miren, voy cerrando con esto. El niño, el bebé, conforme va creciendo, al principio no se puede mover por sí mismo, ¿cierto? Y empieza a gatear. Y el primer día que el papá o la mamá vieron que se puso en postura de gateo, esa es la fiesta, ¿cierto? Y como que, ¿y ahí ya para todo? No. Entonces, luego se para. ¡Ay, se paró! Y cuando empezó a gatear de para atrás, todo el mundo dice, ¿por qué gatea para atrás? No importa, está gateando. ¿Ok? Y cuando se paró y se soltó por primera vez, se soltó. Y luego de que se soltó, dio 2 pasos prendidos. ¡Ay, caminó! Y luego se golpeó. Y luego de que caminó, como que ya ahí acabó todo. No. Cada etapa que hemos vivido ha venido acompañada de su propia responsabilidad, pero que nos identifica como ese carácter que Dios ha formado en nuestras vidas. Y miren ustedes que no para, como no debe de parar nuestro crecimiento en el conocimiento del Evangelio y la obra de Dios en nuestras vidas. Así como uno no se pudiera quedar con que la niña o el bebé, la niña o el niño, ya con que gateó, ya, porque entonces se hubiera quedado gateando toda la vida. Después sigue la caminada, y después sigue la corrida, y después sigue el que haga caso, y después sigue que entienda, y después sigue todo lo que toma lugar. Y llegamos a viejos y no paramos de aprender ni de ejercitar aquellas cosas que se esperan de nosotros. Lo mismo sucede en el crecimiento con Dios. La naturaleza ya cambió, el niño ya existe como persona, pero su carácter ahora va a empezar a ser moldeado por lo que los papás y las mamás les enseñen, por lo que la Biblia le está diciendo a través de papá y mamá, por lo que Dios le muestra, y empieza a ejercitarse. O es que desde el primer momento que gateamos bueno, hay veces que sí, ¿no? Uno escucha a los bebés que y empiezan a gatear y parecen un carrito de cuerda. Pero se quedaron perfectamente gateando el resto de su vida, algunos sí. Algunos sí. Dios espera que nosotros haya crecimiento. Nos dice, deleítese, sí, disfrute la leche espiritual cuando le llegue. Y diga, uy, qué leche tan rica. Pero la leche no va a ser lo único. Van a haber muchas otras cosas que van a promover nuestro crecimiento. Entonces recuerden, la naturaleza nuestra es cambiada así cuando nacemos de nuevo. Pero nuestra mentalidad, nosotros quisiéramos que fuese cambiada así. Y esta tiene que ser renovada. Y uno renueva una cosa al tiempo. El paquete está todo aquí incluido en la Biblia. Pero conforme avanzamos, cogemos parte de ese paquete. Y conforme leemos, cogemos más.
y conforme avanzamos cogemos otro punto más. Además, lo glorioso es que nos dio el poder de su Santo Espíritu para que fortalezca nuestro ser interior. O sea, nosotros solo no podemos hacer eso. Echando y sobre él toda ansiedad, todo, y nos da su poder. Si nosotros siendo malos damos buenas dádivas a nuestro Hijo, ¿cuánto más nuestro Padre no nos dará lo que le pidamos? Y lo que le pedimos siempre es su poder y su gracia para poder llevar a cabo su obra. Porque nuestras fuerzas nunca vamos a hacer, porque la naturaleza pecaminosa en sí no quiere obedecer a Dios. Por eso hay que rendirnos todos los días, en todo momento. Miren, yo puedo arrepentirme de muchísimas cosas durante toda mi vida, pero yo nunca podré arrepentirme otra vez para nacer de nuevo. Nunca. Me arrepiento una sola vez, genuina y sinceramente, por y para mis pecados. Pero resulta que cuando estoy ejercitando mi conversión, sí se presenta muchísimo el arrepentimiento de las obras que estoy queriendo dejar atrás. Y eso, el arrepentimiento en sí ya implica de que algo está tomando lugar en nuestras vidas. Porque antes no nos importaba, antes nos resbalaba. Pero ahora hacemos algo que sabemos que ya no es correcto, y nos duele. Sentimos compungidos, como que, ay Señor, yo sabía que tenía que hacer esto y volví otra vez y caí en la misma. Pero ya hay arrepentimiento. Eso es indicación de que la conversión está tomando lugar en nuestras vidas. Claro, porque la Escritura nos dice que el Espíritu siempre está dispuesto, aunque la carne es débil. Como nuestro Espíritu siempre está dispuesto, entonces te está recordando quién eres. Además, se pone en ejercicio la conciencia de pecado. La conciencia significa que tomamos conciencia, somos conscientes de que hemos hecho algo malo. Antes no. La conciencia está lacerada, está endurecida. Por eso la gente que no tiene a Jesús en su corazón peca y, entonces dice, pues sí, y lo que le duele es que lo pille, pero no, en realidad le duele haber ofendido a Dios. Porque lo primero que hacemos al pecar y nuestra conciencia nos conmueve es porque ofendimos a Dios y nos trae al arrepentimiento. Esa es la obra del Espíritu Santo, eso no lo hace nadie más. Por eso el de afuera no se puede arrepentir, y si se arrepiente, no se arrepiente de dolor y tristeza por su pecado, sino porque lo pillaron. Entonces, recuerden por favor que nosotros ya no nos podemos, así quisiéramos, quitar la vestidura de creyentes, de cristianos. Usted alguna vez, no, usted no, una persona alguna vez diga, ay no, ya, me quito esto y ya no soy más cristiano. Pues en realidad nunca lo fue. Tenía una chaqueta prestada de alguien más. No hay manera de que dejemos de ser cristianos o que dejemos de haber nacido de nuevo. Ya nacimos. Lo que toma lugar ahora es proceso de conversión, para lo que debe haber disposición. O sea, que ahí pudo haber un cambio de naturaleza, un nacimiento, cambio de naturaleza, pero no hay. Lo que pasa es que necesariamente debe haber un cambio de naturaleza. Si no hay conversión, la persona va a darse tumbos en la vida. Personalmente creo, esto ya es una postura muy personal, de que en muchísimos casos de esas personas van a tener, antes de que su vida sea quitada o antes de que el Señor venga, van a tener oportunidad de parte de Dios para que llegue un arrepentimiento de su manera de vivir. Pero si el nuevo nacimiento fue genuino, en el momento en que lo hicieron, en realidad entendieron qué estaban haciendo y por qué lo estaban haciendo y recibieron al Señor, esa naturaleza cambió. Lo que Dios quiere siempre es que nosotros no solamente degustemos de la vida eterna, sino que mientras estemos aquí, disfrutemos del cambio de mentalidad y los beneficios que trae ese nuevo nacimiento. Entonces, por ejemplo, una persona que nació de nuevo. Ejemplo siempre viene a mi mente es el hijo pródigo. ¿Él había nacido o no había nacido de nuevo? ¿Cuándo nació de nuevo? ¿Por qué Dios tuvo misericordia de él? ¿Por qué el papá se acordó de él de nuevo? Porque se arrepintió. Ese es el punto. Dios, esa ya es una postura personal,
Dios le va a dar la oportunidad a aquel que tiene su naturaleza de que se arrepienta. Lo que pasa es que no se puede quedar la persona pensando en que como la misericordia de Dios es tan grande, entonces yo hago y deshago y después Dios me abre la puerta, porque puede ser pillado fuera de base. Y cierro ahora sí con esto. Una persona que piense que puede aprovecharse de un momento o de una acción asociada a la salvación para poder hacer y deshacer como cualquier otra persona, es una persona que debería replantearse si verdaderamente nació o no nació de nuevo. Porque lo que el Espíritu Santo promueve en nosotros es cada vez a alejarnos de aquella vana manera de vivir. Por eso hay arrepentimiento. Si usted se ha arrepentido o se arrepiente de alguna cosa en su vida, en el día a día, es porque el Espíritu Santo pone el arrepentimiento. Cuando, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros estábamos recién convertidos, cometíamos un error en tal cosa, eso no es arrepentimiento. Y lo mismo, uno, ¿no? ¿Y usted qué? ¿No es que es cristiana? Mírala cómo actúa, mírala. Entonces, pero ¿cuántas veces uno tiene que decir, cuántas veces quiera, perdóneme, perdóneme? Ya me ha dicho 50,000 veces que la perdone. Pues tengo que decirlo otras 100,000 más porque me estoy dando cuenta de que estoy cometiendo el error y entonces eso es empezar la conversión. Hasta 70 veces 7, dijo el Señor Jesús. Entonces uno puede decir miles de veces que la otra persona empiece como a no verlo, es problema ya de la otra persona, pero ya uno quiere y uno está viendo el error. Entonces uno quiere pedir perdón y quiere pedir perdón. Claro, es que lo que hablamos ahora, conforme crecemos y maduramos, abro comillas, hay responsabilidades que están asociadas a ese proceso de crecimiento. Entonces, yo ya no puedo escudarme en que me tienes que perdonar porque te estoy pidiendo perdón sincero. Sí, es verdad, pero mi acción debería estar asociada a hasta cuándo voy a seguir cometiendo el mismo error para pedirte perdón sobre lo mismo. Quizá nosotros ya pues ha disminuido el 99%. Gloria a Dios. Todavía queda el 1% que siempre... Con que haya disminuido el 1%, podemos decir que no estamos en el mismo estadio en el que estábamos cuando iniciamos. Deben haber cambios de actitud y de postura frente a la vida. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, tu misericordia permite, Señor, de que nos puedas y quieras que nos identifiquemos con quién eres tú y lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por recordarnos que somos nuevas criaturas. Gracias por recordarnos que las cosas viejas pasaron y que tú has hecho todas las cosas nuevas, Señor. Gracias por recordarnos también de que deleitamos tomando leche espiritual y que surgió o produjo su resultado en nosotros, pero que también ahora nos das a comer alimentos sólidos, Señor, para que podamos seguir creciendo y seguir dando frutos dignos de arrepentimiento, Señor, y gozando de tu bendición. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.